La noche caía lentamente sobre el suburbio silencioso. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas y las luces de las casas parpadeaban con nerviosismo, como si presintieran algo terrible. En los últimos meses, esa región había sido sacudida por una serie de asesinatos brutales. Las víctimas, todas asesinadas durante la madrugada, tenían algo en común: una sonrisa desgarrada en el rostro, como si hubieran sido forzadas a reír en sus últimos momentos de vida. La policía estaba perdida, sin pistas, sin huellas, solo una frase escrita con sangre en las paredes: «Ve a dormir». La historia se esparció rápidamente. Los periódicos locales hablaban de un psicópata suelto, mientras los foros de Internet empezaron a llamarlo Jeff, el asesino. Nadie sabía de dónde venía el nombre, pero un testigo, un niño de 12 años, juraba haberlo oído durante uno de los ataques. Él tenía ojos negros, sin párpados, y una sonrisa enorme, como si estuviera cosida en su cara. Me miró en la oscuridad y dijo: «Ve a dormir». Después, todo se volvió negro. El niño sobrevivió, pero su mente nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, dormía con la luz encendida, murmurando palabras sin sentido, siempre abrazado a su manta, como si algo aún lo observara desde las sombras. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos sabían: el asesino seguía cerca. Antes de la sangre, antes de la locura, Jeff era solo un chico común. Tenía 13 años, el cabello castaño claro que caía desordenadamente sobre su frente, ojos de un marrón oscuro e intenso y una forma de ser algo tímida pero amable. Vivía en un vecindario tranquilo con sus padres, Peter y Margaret, y su hermano menor, Liu. La vida era simple: escuela, videojuegos, paseos en bicicleta. Nada indicaba lo que estaba por venir, pero a veces la oscuridad no llega de golpe. Se insinúa en silencio, se infiltra por las grietas de la mente. Todo comenzó a desmoronarse el día que la familia se mudó a otro barrio. Era un lugar más apartado, rodeado de árboles altos, casas bien cuidadas y vecinos sonrientes. El tipo de vecindario donde los secretos oscuros se esconden tras cortinas cerradas. En la primera semana de clases, Jeff y Liu se cruzaron con 3 adolescentes mayores, Randy, Troy y Keith. No necesitaban un motivo para molestar. Para ellos, Liu era solo el chico nuevo y débil. Jeff, en cambio, parecía un desafío. En uno de los pasillos de la escuela, el grupo acorraló a los hermanos. Al principio fueron insultos, luego vinieron los empujones. Pero en ese momento, algo distinto ocurrió. Jeff no sintió miedo, sintió rabia, una rabia pura, intensa. Algo dentro de él se rompió o se liberó. La pelea estalló. Jeff reaccionó con una violencia inesperada, instintiva. Atacó con los puños, con los dientes, con cualquier cosa que tuviera a mano. Cuando todo terminó, los 3 adolescentes estaban en el suelo, inconscientes, gimiendo de dolor, con los rostros ensangrentados y casi irreconocibles. Jeff temblaba, pero no de miedo. Estaba sonriendo. La policía llegó. Liu, en estado de shock, fue llevado como culpable. Jeff intentó contar la verdad, pero los testimonios eran confusos y los agentes querían un culpable rápido. Liu no se defendió. Aceptó en silencio, como si sintiera que su hermano necesitaba ese momento más que él. Después de eso, Jeff cambió. En los días siguientes, se aisló. Dejó de comer bien, evitaba el contacto visual con sus padres y pasaba horas quieto, mirando sus propias manos como si ya no le pertenecieran. Por las noches, soñaba con sangre. Veía rostros retorcidos gritando por ayuda. Sentía el sabor metálico del odio en la garganta, aunque no hubiera dicho una sola palabra. Un día se paró frente al espejo del baño y se quedó mirando su reflejo durante horas. El chico que lo observaba desde el otro lado parecía distante, casi muerto.
pero había algo en sus ojos, una chispa de excitación, quizá incluso de placer. Se preguntó si siempre había sido así, y solo ahora se revelaba. El dolor interno se volvió insoportable. Ya no podía dormir, no porque tuviera miedo, sino porque no quería. Quería sentirlo todo, vivir cada segundo de aquella transformación. Hasta que, en una madrugada silenciosa, bajó a la cocina. Las luces estaban apagadas y la casa sumida en silencio. Tomó un cuchillo, volvió al baño, cerró la puerta con llave. Se miró una vez más en el espejo. Sus dedos temblaban, pero sus ojos estaban fijos, hambrientos. Con movimientos lentos y meticulosos, cortó sus mejillas, abriendo una sonrisa permanente. El dolor era punzante, insoportable, pero no gritó. Estaba sonriendo por fin. Siempre había querido sonreír, aunque le costara la carne. Después, calentó una olla con agua. Cuando empezó a hervir, miró el líquido como si fuera una bendición. Lo vertió sobre sus ojos. La piel se quemó, los ojos se hincharon, pero él se mantuvo firme. Quería no volver a dormir nunca más. Cuando sus padres oyeron los ruidos y derribaron la puerta, encontraron a Jeff cubierto de sangre, con el cuchillo en la mano, el rostro deformado por una sonrisa grotesca y los ojos rojos, desorbitados. Se giró lentamente, mirándolos con una expresión extrañamente serena. «Ahora soy perfecto», susurró con una voz ronca sin emoción. Peter y Margaret retrocedieron, horrorizados. Intentaron correr, gritaron, pero Jeff ya no era su hijo. Lo que ocurrió esa noche nunca fue aclarado oficialmente. La policía encontró la casa bañada en sangre. Los cuerpos de los padres estaban irreconocibles y Liu, aún con vida, fue hallado inconsciente en el pasillo, herido, con señales de lucha. Dijeron que había sido un intruso, un lunático, pero Liu sabía. Él lo vio. Jeff había desaparecido. Esa noche nació una nueva entidad, un alma rota que jamás encontraría la paz. La primera noche lejos de casa fue de silencio absoluto. Jeff caminaba por las calles vacías, descalzo, con el rostro aún palpitando por las heridas abiertas. Cada paso dejaba marcas de sangre y suciedad sobre el asfalto. Pero él no sentía dolor. Sentía algo distinto, una especie de alivio, como si hubiese dejado atrás una vieja piel, como si, por primera vez, el mundo estuviera en orden. Su rostro quemado, con los ojos siempre abiertos y la sonrisa esculpida en la carne, se había transformado en una máscara horrenda, una máscara que gritaba al mundo: «Aquí ya no hay reglas». La luna llena colgaba en el cielo como un faro para los olvidados. Jeff no sabía a dónde iba. Caminaba por instinto. Su corazón latía a un ritmo distinto, no de miedo, sino de emoción. Quería ver qué vendría después, quería probar. Aquella madrugada encontró una pequeña casa en las afueras de un parque. Las luces estaban apagadas, el portón sin seguro. El olor a seguridad y rutina emanaba de allí. Era el tipo de hogar que él había tenido alguna vez. Un hogar donde la gente dormía tranquila, creyendo que los monstruos solo existen en las películas. Jeff se acercó a la ventana en silencio. Adentro, una familia dormía. Padre, madre, una niña pequeña, todo tan tranquilo, tan vulnerable. Entró por la puerta trasera que estaba apenas entornada, ni siquiera cerrada. Una invitación. Tomó un cuchillo de la cocina, afilado, limpio, brillante, como si lo estuviera esperando. Fue primero al cuarto de la niña. Debía tener unos 7 años. Dormía abrazada a un osito de peluche. Tenía una expresión serena. Jeff se detuvo junto a la cama y la observó durante largos minutos. Su rostro deformado se reflejaba en la penumbra, los ojos muertos, sin parpadear. Ella parecía tan frágil, tan fácil, pero no la mató. En cambio, se inclinó hacia su oído y susurró con una voz aguda, distorsionada por la sonrisa forzada:
Go to sleep. La niña abrió los ojos lentamente y lo que vio no era humano. Soltó un grito agudo, pero ya era demasiado tarde. Jeff cubrió su boca con una mano y clavó el cuchillo en el cuello del padre, que había entrado corriendo al cuarto. La sangre salpicó las paredes. La madre apareció enseguida, los ojos desorbitados, la boca entreabierta, paralizada por el horror. Jeff se giró lentamente, como si estuviera actuando en una obra de teatro, y le sonrió. Luego atacó. No fue solo un asesinato, fue un ritual, un nacimiento. La niña fue encontrada horas después, en estado de shock, murmurando la misma frase una y otra vez. Dijo que me duerma, dijo que me duerma. La policía llegó, pero ya era tarde. No había huellas dactilares. Solo quedaba el olor a sangre, los cuerpos mutilados y una leyenda naciendo allí, en ese instante. A la mañana siguiente, los periódicos hablaban de un psicópata enmascarado que asesinaba familias mientras dormían. Pero para Jeff, eso no era locura, era arte. Cada corte, cada grito ahogado, cada respiración interrumpida era como música para él. No mataba por necesidad, mataba por deseo. Aquella noche Jeff miró el cielo estrellado y sonrió con su boca desgarrada. El mundo finalmente tenía sentido y no pensaba detenerse jamás. El caso explotó en redes sociales y noticieros incluso antes del amanecer. Familia es brutalmente asesinada mientras dormía. Hija sobrevive a la masacre y describe el rostro del asesino como una sonrisa sin fin. La policía local entró en estado de máxima alerta. Pero lo que más los aterraba no era la brutalidad del crimen, era el silencio que dejaba atrás, sin huellas dactilares, sin cámaras, sin pisadas, solo muerte y miedo. La niña fue trasladada a un hospital psiquiátrico en estado catatónico. En su habitación garabateaba con crayones el mismo rostro una y otra vez. Un hombre sin párpados, con una sonrisa tallada hasta el hueso. La enfermera que la cuidaba rompió en llanto al ver uno de los dibujos y pidió su traslado ese mismo día. Jeff ya tenía un nombre y un símbolo. La leyenda había nacido. Al otro lado de la ciudad, el detective Álvaro Méndez fue convocado. Un investigador frío, escéptico, experimentado, especialista en asesinos seriales. Observó las fotos del crimen con una expresión neutral, pero algo en sus ojos delataba que este caso era distinto, muy distinto. Las marcas en los cuerpos, la ausencia de señales de resistencia, la posición de los cadáveres. Había un patrón, un ritual. Álvaro pasó horas analizando la escena del crimen, escuchando el testimonio de la niña y revisando archivos antiguos. Todo apuntaba a una sola cosa. Aquel asesinato no fue impulsivo, fue meticuloso, calculado. El asesino no huyó, desapareció. Quería ser visto, dijo Álvaro en voz baja, observando el dibujo de la niña. Quería ser recordado. Esto no es solo un psicópata, esto es un mensaje. Mientras tanto, Jeff se escondía en los límites de la ciudad. Dormía de día en construcciones abandonadas, comía lo que encontraba. De noche caminaba, observaba, elegía con cuidado, no mataba todos los días. No se trataba de cantidad, se trataba de impacto. Y el impacto estaba funcionando. En las escuelas, los niños empezaron a susurrar la frase "Go to sleep" como una broma. En los foros de internet surgieron fanarts, teorías, incluso supuestos videos de Jeff. La figura sonriente comenzó a esparcirse como un virus. Se había convertido en folclore urbano. Pero Jeff conocía la verdad. Apenas estaba comenzando. Y la ciudad estaba llena de víctimas esperando dormir. En la habitación oscura de un adolescente cualquiera, la luz azul de la pantalla parpadeaba sin cesar. El mouse se deslizaba frenéticamente por una thread de un foro oscuro. Jeff es real. Mi primo lo vio.
Debajo, decenas de comentarios con relatos, fotos borrosas, capturas de mensajes. Algunos eran claramente falsos, trolls buscando atención, pero otros tenían demasiados detalles, descripciones coincidentes, miedo verdadero en las palabras. Internet, como siempre, hacía lo que mejor sabía hacer: propagar el caos, y Jeff estaba en el centro de todo. El rostro blanco, los ojos hundidos y sin párpados, la sonrisa abierta y grotesca. Lo dibujaban, lo reimaginaban, lo animaban. Decían que aparecía en noches lluviosas, que podía entrar por las ventanas, que hablaba con las víctimas antes de matarlas. La frase "go to sleep" se convirtió en un meme, pero detrás de las risas crecía una inquietud. Las personas comenzaron a desaparecer de verdad. Adolescentes en ciudades vecinas, una pareja encontrada en su casa con expresiones de puro pánico. En todos los casos, la policía hallaba una nota escrita con sangre: "No deberías estar despierto". El detective Álvaro Méndez se negaba a entrar en el juego mediático, pero ya no podía ignorarlo. Ordenó a su equipo rastrear las IPs de los foros, cruzar datos con las desapariciones, crear un perfil digital del asesino. Pero cuanto más buscaban, menos encontraban. Jeff parecía moverse como una sombra, fuera de los radares, fuera de las cámaras, pero siempre un paso adelante. Hasta que apareció una pista. En un video de vigilancia de mala calidad, de una tienda de conveniencia a las 2 de la madrugada, una figura parada afuera fue captada por apenas 4 segundos. Álvaro pausó el video, amplió la imagen. La figura miraba directamente a la cámara, sin parpadear, sonriendo. "Quiere que lo veamos", murmuró Álvaro. "Quiere ser leyenda y sabe cómo lograrlo". Jeff observaba desde lejos, riendo solo entre las sombras. Internet era ahora su máscara. Un disfraz que confundía la verdad con la ficción. Cuanto más lo dudaban, más fácil se volvía, y cuando por fin lo creyeran, ya sería demasiado tarde. Poco a poco, las desapariciones comenzaron a seguir un patrón más claro: siempre jóvenes entre 14 y 17 años, siempre de noche, siempre después de una interacción en línea, ya fuera por un chat anónimo, un mensaje directo en Instagram, un comentario extraño en cualquier video. Era como si Jeff estuviera eligiendo, observando y llamando a jugar. En el foro oscuro conocido como Nocturna, empezaron a aparecer publicaciones encriptadas, códigos, frases en latín mezcladas con enlaces rotos. ¿Una broma? Algunos pensaron que sí. Otros, como Felipe, 16 años, curioso, solitario, gamer empedernido, se sumergieron hasta el fondo. Felipe recibió un mensaje anónimo en Discord. ¿Quieres jugar conmigo? Un enlace, un juego extraño, con gráficos toscos, estilo años 90. En él, el personaje despertaba en una habitación oscura, con una sola puerta enfrente y una frase escrita en la pared: "Demasiado despierto". Al entrar por la puerta, el juego se congelaba, pantalla negra, y entonces el rostro de Jeff, estático por un segundo, ocupaba toda la pantalla. Felipe gritó, apagó la computadora, se rió, nervioso, pero el juego ya no estaba en su PC, ni en el historial. Esa noche dejó la ventana abierta, solo lo notó cuando despertó, sin poder gritar. Mientras tanto, el detective Álvaro seguía su propia pista. Con la ayuda de una joven hacker, Leticia, logró acceder a los servidores detrás de Nocturna. Allí encontraron un archivo con un nombre simple: Smile JPG. Pero no era una imagen, era un virus, un tipo de malware que grababa el rostro del usuario con la webcam sin que lo supiera. Y lo más inquietante, todos los archivos enviados habían sido modificados, superpuestos por una figura borrosa y familiar: Jeff. Álvaro sentía que estaban cerca, que algo grande estaba por ocurrir, pero Jeff ya no quería esconderse. Esa madrugada, 3 jóvenes desaparecieron en barrios distintos.
Todos habían jugado el mismo juego. Todos habían recibido el mismo mensaje. ¿Quieres jugar conmigo? Y ahora todos los ojos de la ciudad estaban puestos sobre él. Jeff sonreía. El show iba a comenzar. El cielo estaba rojo esa noche. No por un fenómeno meteorológico ni por efecto visual, sino porque así lo veía Leticia, sentada frente a 4 monitores, los ojos secos de tanto explorar las entrañas de la Deep Web. Las líneas de código danzaban como fantasmas. Números, coordenadas, repeticiones binarias. Todo llevaba a un único punto. Alguien estaba moviendo los hilos, y lo hacía con gusto. Jeff no era solo una leyenda, era un arquitecto, un director, y la ciudad, su escenario. Leticia tenía 19 años, era una genio precoz en ciberseguridad y un pasado del que no le gustaba hablar. Fue Álvaro quien la encontró en uno de esos callejones digitales donde los criminales vendían identidades por 50 reales. Podría haberse perdido, como tantos, pero eligió luchar. Ahora sus dedos temblaban sobre el teclado. «Hay algo extraño aquí», murmuró. «¿Qué pasó?», preguntó Álvaro, que revisaba imágenes de cámaras de seguridad. «Los archivos están vivos, no solo encriptados, se reescriben». «¿Cómo es eso?». Leticia tragó saliva. «Es como si el código estuviera esperando a alguien y se activa cuando aparece la persona correcta». Mientras hablaban, una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Una alerta de una nueva desaparición. Lucas Silva, 17 años, barrio Santa Efigenia. Última vez registrado saliendo de su casa a las 02:37 de la mañana, sin motivo, sin destino. La cámara de la calle captó su rostro girando, como si alguien lo llamara. Pero no había nadie allí, solo una sombra al final de la calle, larga, fina, con una sonrisa blanca, inmóvil, imposible, al otro lado de la ciudad, en lo que quedaba de una antigua escuela abandonada. 3 cuerpos estaban colgados de las manos, sin vida. Pinturas infantiles, rasgadas con sangre en las paredes, formaban palabras desconectadas. Jugar hasta doler. «Te veo. ¿Dormiste?». La escena no tenía sentido para los policías comunes, pero para Álvaro tenía sentido. Era teatral. Jeff estaba montando algo, un espectáculo. Ya no quería matar en silencio, quería una audiencia. A la madrugada siguiente, cientos de adolescentes recibieron el mismo mensaje. ¿Quieres jugar conmigo? Haz clic aquí. El enlace no llevaba a ningún lado, pero activaba algo. En los celulares, en las computadoras, en los sueños. Leticia analizó los patrones de IP de los accesos. Todos llevaban a servidores fantasmas alojados en lugares extintos, hospitales abandonados, landhouses desactivadas, escuelas cerradas. «Él se está alimentando de lugares muertos», dijo. «¿Cómo es eso?». «Lugares olvidados, donde ya nadie mira, donde el tiempo se detuvo». Miró a Álvaro, los ojos bien abiertos. «Es donde él construye las escenas». Y entonces encontraron el video, publicado en Nocturna, firmado con el símbolo de una sonrisa blanca. Era un show, un teatro macabro con cortinas rojas y una audiencia de muñecos de trapo. En el escenario, un chico arrodillado, amarrado, y detrás de él, Jeff, silencioso, rígido, con una sonrisa tan abierta que parecía desgarrar los ojos. El video duraba 13 minutos. Al final, aparecía una única frase. «¿Estás listo para la última pieza?». Leticia sintió que su columna se helaba. «Él va a atacar en vivo». Álvaro apretó los puños. «Entonces necesitamos encontrar el teatro antes de que se abran las cortinas». Pero Jeff ya estaba allí. Y el público ya comenzaba a llegar. El reloj marcaba las 00:00. La ciudad estaba demasiado silenciosa. No el silencio común de la madrugada, sino el que antecede a un grito.
Leticia miraba fijamente los datos cruzados en el monitor. Casi 2000 accesos simultáneos al video de Jeff en menos de 5 minutos. Eso es, está comenzando. ¿Estás segura? Álvaro se acercó con la mirada oscura bajo las ojeras profundas. Y siempre deja una marca en el código, como si dijera, estoy aquí, y él está llamando. Leticia respiró hondo. Hay una dirección. ¿Dónde? Ella giró la pantalla. Una coordenada GPS parpadeaba en rojo. 19.9068, 43.9581. Teatro Municipal desactivado. Barrio Lagoiña. Álvaro abrió los ojos. Pero ese edificio fue condenado. Está cerrado desde 2011. No tiene luz. No hay nada allí dentro. Perfecto para él entonces. Mientras conducían por las calles desiertas, la ciudad parecía diferente. Las luces de los postes parpadeaban de manera rítmica, como si un código binario se formara en lámparas amarillentas. Casas con ventanas abiertas revelaban celulares encendidos, todos con el mismo video pausado en la pantalla. Jeff no quería solo víctimas, quería testigos. Al llegar al teatro, la fachada se imponía como una tumba de piedra negra. Las puertas de hierro estaban entreabiertas, como si el propio edificio respirara. La niebla cubría el suelo, espesa, con un olor metálico en el aire, como si toda la ciudad estuviera sudando sangre. No escuches nada, no digas nada, susurró Leticia. ¿Cómo así? Es como un gatillo. Él manipula la percepción, voces, sonidos. Todo puede ser falso aquí dentro. Álvaro sacó el arma. Vamos. Entraron. El interior del teatro estaba intacto, los asientos cubiertos de tela roja envejecida, el escenario cubierto por cortinas aún más rojas. Pero había algo más, una energía, densa, casi palpable. Al fondo, susurros, niños riendo y una música antigua. Un piano desafinado tocando una melodía disonante, como si estuviera siendo tocada por dedos rotos. En el escenario, una silla, y en ella Lucas, el chico desaparecido, con los ojos vendados y las manos atadas. Leticia corrió, pero una voz sonó por el altavoz antiguo. Llegaron temprano, o quizás demasiado tarde. Jeff, la cortina se levantó, y él estaba allí, de pie. Ya no como una sombra, sino como algo casi sólido, alto, esquelético, sin expresión, excepto por la amplia sonrisa blanca. Llevaba algo parecido a un traje de payaso fúnebre, con manchas oscuras que parecían moverse por sí solas. Álvaro apuntó con el arma. ¡Quédate quieto! Pero Jeff no se movió. No necesitaba. Alrededor del teatro, los asientos comenzaron a llenarse. Silenciosamente, uno a uno, muñecos de tela se sentaron, con ojos cosidos y bocas abiertas en una sonrisa. Y entonces, un sonido, grabaciones de aplausos. Leticia miró alrededor, aterrorizada. Está transmitiendo esto a miles de personas. Es un ritual, un sacrificio digital. ¿Qué hacemos? Álvaro temblaba. Ella cerró los ojos. Hay una oportunidad, pero alguien tiene que distraerlo. El sistema que usa, si se desconecta durante la ejecución del video, todo colapsa, incluso él. Álvaro asintió. Ve, yo me encargaré de este monstruo. Leticia corrió hacia los bastidores, donde antiguos cuadros de luz y servidores improvisados zumbaban con ruidos casi orgánicos. Los cables parecían venas, las computadoras órganos pulsantes. Mientras tanto, Jeff bajó lentamente del escenario. Álvaro disparó, pero la bala atravesó el aire. Jeff no se movía rápido, no necesitaba. Cada paso era una amenaza, cada sonrisa una maldizione. Leticia trovò il nucleo, 3 server che lavoravano simultaneamente, collegati dallo stesso battito. Esitò, ma si ricordò di cosa faceva Jeff, delle famiglie distrutte, degli occhi senza luce delle vittime.
Staccò il cavo principale. L'energia del teatro oscillò, la musica si fermò, l'immagine di Jeff tremò, si girò per la prima volta direttamente verso la telecamera e parlò. «Puoi tagliare i fili, ma non puoi spegnere la paura». Poi urlò, un suono acuto, impossibile, che ruppe vetri, che ruppe realtà. I pupazzi esplosero in polvere, Lucas svanì e Jeff svanì, come fumo risucchiato da un buco invisibile nel soffitto. Minuti dopo il teatro era vuoto, senza pupazzi, senza suono, solo Leticia, Alvaro e il ragazzo svenuto, ma qualcosa era cambiato. All'uscita, una frase scritta con sangue sulla parete: «L'ultima scena non è la fine, è l'inizio». Il giorno dopo, la pioggia cadeva sottile, graffiando il vetro della stazione di polizia come dita impazienti. Alvaro fissava il riflesso di se stesso nella finestra, ma tutto ciò che vedeva era un uomo fratturato, esausto, che dubitava di tutto, persino della propria sanità mentale. Leticia digitava furiosamente sul suo laptop, il volto illuminato solo dalla luce blu dello schermo. Pochi minuti dopo, con il silenzioso supporto di un contatto nel settore dei crimini digitali della polizia, Alvaro e Leticia tracciarono la posizione del prossimo evento di caccia urbana, promosso dal gioco, una vecchia casa con una storia di abbandono e voci che si diceva fosse stata utilizzata da un gruppo di occultisti negli anni 90. Nulla di comprovato, solo la mistica perfetta per il tipo di giovane che partecipava a questi rituali digitali. Ma ciò che trovarono lì non fu un gruppo di ragazzi in performance, fu un corpo. Un ragazzo di 15 anni, con il volto tagliato in un sorriso grottesco e la frase «I am Jeff» incisa sul petto. E sulla parete, scritta con sangue secco, «Sei pronto per il prossimo livello, Álvaro?» Al regresar al refugio, Leticia se dio cuenta de que alguien había invadido su sistema. Un archivo estaba siendo enviado de forma remota. Intentó interrumpirlo, pero la transferencia era interna. Alguien ya estaba dentro desde antes. El archivo, un video de Álvaro, durmiendo, en el sofá de su propia casa, 2 días antes. En la imagen, alguien se acerca a la cámara, una sombra con capucha, y susurra algo directamente a la lente. «Ya estoy dentro de ti». Leticia palideció. «Álvaro, creo que Jeff ya no te está siguiendo». Giró la pantalla hacia él. «Creo que ahora te está imitando». La casa abandonada había sido sellada, pero las imágenes que Leticia capturó de allí se viralizaban en foros y redes cerradas en cuestión de horas. El chico muerto se convirtió en otro mártir del culto. Empezaron a surgir los hashtags Jeff Lives, Resmil Cult y I'm Jeff. La entidad se alimentaba del miedo, la curiosidad morbosa y la desinformación. Leticia estaba agotada, Álvaro aún más. Pero había una pista. Uno de los videos enviados al foro Deep Dreams tenía metadatos ocultos, una firma de audio con ruido blanco y espectrogramas. Al renderizar los datos, encontró un mapa, pero no cualquier mapa. Era un plano de una antigua estación de metro desactivada, nunca inaugurada. Un proyecto de los años 80, enterrado por la corrupción y olvidado con el tiempo. El lugar perfecto para el gran final. «Es hoy», dijo Álvaro, mientras cargaba la funda bajo el abrigo. «Si está allí, es ahí donde acaba». Leticia solo asintió, entregándole un pequeño dispositivo. Un tipo de beacon que emitiría señal de radio incluso sin internet. Si algo le pasaba a él, ella sabría dónde fue. La entrada al subterráneo estaba oculta detrás de un antiguo pozo de ventilación, ahora oxidado y cubierto de grafitis. Álvaro bajó con una linterna en la cabeza y el arma en mano. El túnel estaba húmedo, impregnado de moho y tiempo. Los ecos de sus pasos parecían caminar junto a él, o por delante. Llegó a la plataforma inacabada, vigas de concreto agrietadas, vías que no llevaban a ningún lado. Pero allí, en el centro, había una silla, y amarrado a ella, un hombre, sangrando
con una máscara de Jeff cosida sobre el rostro. Álvaro se acercó lentamente. «No es él», murmuró. «Otro doble». Pero antes de que pudiera examinarlo mejor, los altavoces antiguos estallaron y un sonido distorsionado llenó el aire. Risas manipuladas digitalmente, superpuestas como si una centena de personas rieran al unísono. Una luz parpadeó en el techo y entonces lo vio. Jeff, sin máscara, el rostro real, desfigurado pero humano, sucio, con los ojos profundamente oscuros, como si no durmiera en años. Caminaba por las sombras como una sombra encarnada, pero no corrió. Solo se detuvo a unos metros, mirándolo. «Finalmente llegaste», dijo Jeff en un susurro. Se tardó. Álvaro apuntó el arma. «Se acabó. Todo esto, los juegos, los cuerpos, te has convertido en una leyenda, pero sé que sangras como cualquier hombre». Jeff rió, un sonido sin alegría. «Ya no soy un hombre detective, soy el reflejo, lo que está del otro lado de la pantalla. Puedes matarme, pero ¿cuántos otros ya están usando mi piel?» De repente gritos resonaron en los túneles, pasos. Otros Jeffs surgieron de la oscuridad. Jóvenes enmascarados, armados con cuchillos, cámaras y teléfonos móviles. Todo un culto a su alrededor. Pero no atacaban, solo observaban. Jeff se arrodilló. Abrió los brazos. «Hazlo. Sé el héroe. Sé el final de esta historia». Álvaro dudó. «¿Por qué?» «Porque me necesitas tanto como yo te necesito», susurró Jeff. «Sin mí, vuelves a ser solo un detective en un mundo podrido que nadie nota, pero conmigo eres el cazador del monstruo». Álvaro apretó el gatillo. Un solo disparo. Jeff cayó. Los otros Jeffs gritaron, pero nadie atacó. Álvaro se acercó. El cuerpo yacía en el suelo, sangre saliendo de la boca, los ojos fijos en el techo de la estación. Pero algo estaba mal. La sangre era demasiado oscura y espesa. Leticia, escuchando todo a través del beacon, entró en pánico. «Álvaro, sal de ahí. La señal está inestable. Algo está interfiriendo». Él no respondió. Pero entonces, el cuerpo frente a él comenzó a moverse. Pequeños espasmos. Jeff tosió. Rió con dificultad. «¿De verdad crees que soy solo esto?» Entonces una explosión de luz lo envolvió todo. Alguien activó un flash masivo. Los seguidores desaparecieron en la oscuridad como cucarachas. Cuando Álvaro abrió los ojos, el cuerpo ya no estaba allí. Nada. Ningún rastro de sangre. Ningún sonido. Jeff desapareció. Horas después, Leticia revisaba las imágenes capturadas por el beacon, frame por frame. En el último segundo del video, antes de que estallara la luz, Jeff mira directamente a la cámara, aunque no sabía que estaba allí, y susurra: «Aún estoy dentro». En los días siguientes, surgieron nuevos videos, nuevos crímenes, todos con la firma de Jeff, o de alguien haciéndose pasar por él. La duda creció. Leticia recibió un mensaje anónimo. «Mataste al hombre, pero la idea sigue viva. Pronto, tú también serás un espejo». Cerró el portátil sin poder respirar. Fuera, en la calle, alguien sonreía mientras la observaba desde la acera. ¿O sería solo paranoia? Fin